Acá lo que estamos viendo, ya metiéndonos en la parte comercial y en virtud del gráfico que habíamos recién, que ya lo habíamos analizado, pero acá puntualmente en lo que nos metemos es en lo que sería la investigación de mercado, ¿sí? Las distintas etapas de la investigación de mercado. Investigación, recordemos que cuando nos metemos con el concepto de investigación nos estamos metiendo eh, o involucrando con lo que sería una metodología científica. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de escuelas de la administración científica, bueno, hablamos de una metodología. En este caso va a suceder eso. Entonces, cuando decimos investigación de mercado, primero lo que estamos diciendo es que tenemos un producto. ¿Se acuerdan? O sea, para poder ver qué pasa con el mercado, donde se unen la oferta y la demanda y donde se va a generar todo el movimiento, tenemos que tener un producto para ver dónde lo vamos a ubicar en ese mercado. ¿Sí? Si no decíamos, si no tenemos mercado o no tenemos producto, lo que hacemos es un test de concepto, o sea, sería un paso anterior a la investigación de mercado. En este caso, suponemos que ya tenemos un producto, entonces necesitamos ubicarlo al producto en el mercado. Producto, tomemos que puede ser un bien, un servicio, puede ser una experiencia, un concepto, ¿sí? O sea, no tiene que ver con que un producto sea un tangible, un bien tangible exclusivamente, sino puede ser cualquiera de estas variables que recién les describía. Entonces, lo primero es pensar y definir el problema que querés establecer, ¿no? Que querés resolver. O sea, vos querés incorporar un producto en el mercado, el tema es qué producto y en qué mercado. ¿Qué es lo que necesitas saber? Si la gente está dispuesta a aceptar ese producto, si está dispuesta a aceptarlo en el packaging que vos proponés, o de la forma en que vos proponés, por el canal que vos proponés, o que el resultado te ayude a definir, porque para eso al final lo que tenés es toma de decisiones, ¿sí? Entonces, vos decís, bueno, ¿qué es lo que vos querés hacer cuando estás investigando el mercado? Saber por dónde puede llegar tu producto, por dónde me puede salir más barato, por dónde puede llegar más rápido, ¿sí? Una serie de variables, pero lo importante es definir bien cuál va a ser el problema que vas a querer atacar, porque a veces tenemos esta situación de definir un problema porque los problemas los podemos ver y los resolvemos rápido, y después aparece de nuevo. Entonces quiere decir que no vimos claramente cuál era el problema, sino que ese problema en realidad lo vemos porque está facilitado por una combinación de problemas. Esto va atado a aquel concepto que hablamos de complejidad, ¿se acuerdan? O sea, donde no tenemos una sola variable fija que nos demuestre el camino o la respuesta hacia algo, sino que tenemos múltiples variables, ¿sí? Que tenemos que analizar. Entonces acá lo que queremos saber es eso, cuál es el problema real que queremos solventar, ¿sí? Para eso después tenés esto que se llama la etapa de desarrollo del diseño de investigación. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando nos metemos en el mundo de la gestión, tenemos que pensar estratégicamente. Y cuando pensás, lo que haces es estar diseñando, ¿sí? Lo siguiente que haces en el pensamiento es diseñar qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con qué recursos lo vas a hacer, ¿no? Y una serie de variables, en qué momento, o sea, darle una programación a ese plan que vas haciendo, el plan en tanto como este, ¿no? En tanto a pasos a pasos. Entonces, para eso vos lo que vas haciendo es diseñando esa investigación, cómo la vas a llevar a cabo, cuál va a ser tu paso a paso en ese sentido. Para eso, pensar qué es lo que querés obtener de esa investigación, ¿sí? Lo que queremos obtener es ver si el mercado está dispuesto a aceptar nuestro producto, si lo valora más o menos de lo que nosotros creemos que lo valora, es decir, lo que queremos saber es la percepción del mercado con respecto al producto que nosotros queremos incorporar a ese mercado. Entonces, una investigación o una técnica, una metodología que pueden aplicar es una encuesta. Entonces, ¿cómo van a formular la encuesta? ¿Cómo van a establecer las preguntas? Las preguntas en virtud a cuáles resultados vos querés obtener. Y me refiero a resultados al tipo de respuesta que a vos te permita, al momento de analizarla, o sea, de recabar toda esa data, poder
llevar adelante una información tal que te permita tomar una decisión, ¿no? ¿Dónde te va a surgir esto? Cuando querés formular una hipótesis. ¿Cuándo te pasa esto cuando estás en una organización, en un nuevo producto, en un nuevo proyecto? Y a veces nos pasa que estamos con otros socios o con otros compañeros de trabajo y queremos llevar adelante un proyecto, entonces tenemos percepciones distintas del mercado o incluso de nuestro producto. Entonces uno dirá, mira, a mí me parece que va por este lado, yo le diré, a mí no me parece que vaya por ese lado, la cosa tiene que ir por otro, y ahí nos encontramos en un dilema, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? Porque en realidad hasta este punto veníamos quizás consensuando entre las personas de la organización, entre los componentes de la organización, veníamos consensuando las decisiones y veníamos bárbaros, ¿no? Porque todos teníamos el mismo foco, todos veníamos pensando lo mismo, hasta que en un momento tenemos percepciones distintas. Entonces, cuando llega ese momento, una técnica, luego siempre recordemos de la observación. ¿Se acuerda que habíamos hablado de el primer punto para recolectar data era la observación? Si no, recordemos el tema aquel de cultura organizacional, ¿se acuerdan? O sea, lo primero, los artefactos visibles, después a través de la entrevista poder entender los valores y luego los supuestos inconscientes, ¿no? Esas tres etapas, algo así se ve por acá. Entonces, cuando decimos esto de formular hipótesis, tiene que ver con esos dilemas internos que tenemos, salimos a que el mercado nos cuente de qué se trata y cómo podemos nosotros mejorar nuestra propuesta, ¿sí? Porque lo que en definitiva queremos es poder incorporar nuestra propuesta al mercado. Entonces, vamos a preguntarle al mercado qué es lo que les parecen nuestras hipótesis, ¿no? Estos dilemas que vamos teniendo dentro de las organizaciones. Entonces, supongamos que hacemos, como decíamos, luego de hacer una observación del mercado, entonces donde uno va viendo un poco el comportamiento del mercado. Comportamiento podemos tomar un montón de características, ¿no? Por ejemplo, mercado de Comodoro, que vos lo ves de acuerdo a la observación nada más, y yo creo que podríamos estar todos bastante de acuerdo en que el comodorense valora el estacionamiento, ¿no? O sea, vamos a un local, si vamos en vehículo, vamos a algún local, algún comercio, y queremos comprar en ese comercio, el comodorense, por alguna razón sospechosa y misteriosa, quiere parar en la puerta de ese comercio. No va a aceptar estacionar a media cuadra y va a preferir dar vueltas, 2 o 3 vueltas a la manzana antes de estacionar en cualquier otro lugar, ¿no? Pero son cuestiones que van a aparecer a partir de la observación, de, che, ¿por qué la gente hace lo que hace? La verdad que no sé muy bien por qué lo hace, pero lo hacemos. Entonces, si lo hacemos, bueno, parte de la observación. Vos vas a ir agendando que el comodorense se comporta de esa manera. Entonces, vas a hacer encuestas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando formulás esa hipótesis. Bueno, ¿cómo vas a formular las preguntas? Las preguntas tal de manera de poder obtener información, ¿no? Punto 3 y 4. El 4, la recolección de datos. Entonces, si hacemos una encuesta, y pensemos que esa encuesta va a tener que tener unas preguntas tal que va a ser conveniente para nosotros darle alternativas de respuesta, ¿sí? Principalmente porque es más cómodo y más fácil y más rápido el análisis de las respuestas. O sea, imagínense que si decidiéramos hacer una encuesta en la cual todas las preguntas fueran a desarrollar, tendríamos que, al momento de releer, interpretar esas respuestas. Y para parametrizarlas sería un dolor de cabeza. Eso tiene que ver con aquello que hablamos recién del diseño, ¿no? Entonces, viste, nos conviene ir poniendo preguntas con alternativas y en todo caso algo que sea bastante remoto que suceda y que no tenemos para hacer tanto detalle, podemos poner 3 o 4 opciones que creemos mucho más ciertas y más posibles, y luego una última opción de otro u otra. Y ahí que recién la persona pueda contestar algo, ¿no? Que no sea un tilde. Si ustedes han tenido la experiencia de hacer encuestas online, verán que muchas veces lo que te exige el programita es que vos contestes una pregunta para ir a la otra, ¿sí? Es como un requisito. Pero a la vez te pide como requisito una respuesta única. A veces no, a veces te da opciones, ¿no? Ponerle, no sé, si querés ver algunos atributos,
¿Cuáles son los 3 atributos más importantes? Y capaz que te da una lista de 10 y vos marcas 3. Pero si no, la respuesta tiene que ser una sola. ¿Por qué? Porque estos son parte de los errores que después se toman en las mediciones. Suponete, vos haces una pregunta muy básica, muy tonta, pero que genera una distorsión en los datos. Si vos preguntás la edad del grupo de gente al que haces la encuesta y ponés, suponete, de 0 a 18, de 18 a 30, de 30 a 50, está todo bárbaro hasta que alguien está en la línea divisoria, ¿no? O sea, si alguien tiene 18, ¿en qué lado va a marcar? ¿En el de 0 a 18 o en el de 18 a 30? Si alguien tiene 30, ¿en cuál va a marcar? ¿De 18 a 30 o de 30 a 50? ¿Se entiende? Entonces vos ahí lo que lográs es una distorsión, porque no sabemos exactamente cuál va a ser el tilde que vaya a poner una persona. Entonces la pregunta tiene que lograr que no haya dudas en la interpretación, ¿no? Entonces vos si querés poner edad, pones 0 a 18, segunda opción 19 a 30, tercera opción 31 a 50, cuarta opción más de 51, por ejemplo, ¿no? Entonces vos abarcás todo el rango de edades sin que ninguno se superponga con otro, sin que haya posibilidad de que la persona, ¿no? Tenga que dudar. Otro error, puede ser que la gente se equivoque, que tilde mal y listo. Otro error, puede ser que la gente mienta. Por eso van a encontrar esto muy enlazado con las estadísticas. Si han visto alguna encuesta, van a encontrar hablar de nivel de confianza o de confiabilidad. Es decir, que hay encuestas que son más confiables que otras. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, por el nivel de pregunta, el nivel de respuesta, el sistema que se utilice, la metodología, etc. Van a encontrar a hablar algo de qué desvío tiene esa encuesta, ¿no? Un desvío del 3%, o sea, más menos 3%, o cosas por el estilo. Esto lo vemos muy claramente que cada 2 años cuando hay elecciones, ¿no? Que nos llenan de encuestas por todos lados, ¿sí? Pero más allá de eso, esto cuando andamos buscando esto de la investigación de mercado, fíjense qué interesante esta parte de la recolección de datos. Y el trabajo de campo, ¿por qué? Porque a veces, antes sobre todo, se nos ocurría, incluso en los censos se sigue haciendo, el trabajo de campo sea hacer estas encuestas, las que se llaman permanente de hogares, pero cada 10 años se hace un censo general en donde van casa por casa. Ahora, si hacemos un poco de memoria, aquellos que somos más grandes sobre todo, no sé si los censos han ido tradicionalmente a todas las casas. ¿Por qué? Porque hay desvíos estadísticos. Han pasado cosas, y algunos se deben recordar. Los censistas queriendo entrar a un barrio y que los roben, entonces no entra nadie a ese barrio. Han entrado a otro lugar y han completado la encuesta los mismos censistas y no entraron a ninguna casa, ¿no? Entonces hay errores. Bueno, eso hace que sea menos confiable la muestra que se toma, ¿sí? Cuando uno quiere obtener resultados, lo que hace en este sentido es hacer, por ejemplo, algo que le llaman N, o sea, toda la población que va a ser representativa de una comunidad. Si vos querés establecer algo en Comodoro, tenés que hablar estadísticamente de por lo menos 30 muestras, ¿no? O sea, 30 personas o 30 familias a las que vos releves de datos, ¿sí? Ahora, 30 te dice la estadística, en una ciudad como la nuestra, yo no sé si eh, encuestar a 30 personas va a ser lo suficientemente representativo como para la opinión de poner un negocio o lanzar un producto nuevo, ¿no? Quizás necesitamos más, o mientras más muestras hagamos, vamos a tener mayor claridad sobre la percepción del mercado sobre nuestro producto, ¿sí? ¿Puede ser? Entonces, vamos a intentar hacer muchas más encuestas en ese sentido, ¿no? Para ver, porque sabemos que alguna gente no va a mentir, otra, ¿no? Va a haber determinados desvíos, entonces, mientras más casos podamos relevar, bueno, va a ser un poco mejor, cada vez mejor, para analizar los resultados que pretendemos obtener de esa encuesta, ¿no? Entonces, recolección de datos. Salimos por la calle, si lo hacemos en papel, tenemos otros problemas ahí. A veces la gente, si se lo da para que haga en papel, tenemos que entenderle la letra, y después la tenemos que interpretar, lo cual nos lleva mucho tiempo de análisis.
También le podemos dar para que haga y marque con un avirome o un lápiz, y nos vamos a encontrar con el problema que marquen más de una opción. Supongamos en la parte de edad, nos tomamos la molestia de formular bien la pregunta para que no hayan dudas y que marque dos. Entonces no nos vamos a recordar después quién era para marcar cuál era la verdadera. ¿Sí? Entonces suceden un montón de cosas en la recopilación de datos. Por eso la importancia del diseño de la investigación. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quiénes lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser los chequeos, los controles posteriores? Entonces, una vez que la etapa 4 ya recolectamos los datos, a veces te dan tiempo, yo creo que todos debemos haber tenido encuestas que resolver de alguna manera, a veces te llegan al correo, a veces te llaman por teléfono, a veces quieren saber qué opinas de un candidato político, o viste, de cualquier otra variable. Entonces le das un tiempo. Bueno, toda la semana para encuestas. Bueno, le das un tiempo, podés hacerlo. Esto cuando lo haces con un sistema como Google Docs o SurveyMonkey, lo que podés hacer es parametrizarlo por cantidad de muestras. Entonces vos quizás mandás un listado de correo, de mail, a 800 contactos, pero vos lo que necesitas son 100 muestras. Entonces parametrizás el sistema para que cuando llegue a la muestra número 100, se cierre. Y no solamente se cierra, sino que te analiza los datos, porque como vos lo parametrizaste, te va a emitir esa información en formato de exposición, o sea, viste, con gráfico de tortas y cosas por el estilo, como van a ser 100 muestras, vos quizás querés ver que las respuestas estén por porcentaje, entonces sabés cómo se segmentó el mercado, ¿no? Cuánto, no sé, cuánto porcentaje por género, por edad, quizás te interesa, qué sé yo, el nivel educativo, ¿no? Viste que vas a encontrar a veces, qué sé yo, secundario incompleto, secundario terminado, terciario completo, terciario terminado, etcétera, etcétera, ¿no? Nivel socioeconómico, no sé, tu nivel de ingreso o el nivel de ingresos familiares, no sé, hasta 50.000 pesos, o entre 50.000 uno y 100.000, o entre 100.000 uno y, ¿no? Como los rangos que paga el Estado, más o menos. Entonces, fíjate que vos todas estas variables, puede ser que cuando las diseñaste es porque te interesa a vos el mercado, a ver cómo está segmentado para ver a dónde apuntar tu comunicación, ¿no? A dónde vas a poner tu producto, cómo vas a hacer la estrategia para tu producto. Por eso analizás la información, que te propongan todos estos datos que recogiste, poder aunarlos y que sea un informe tan fiel y representativo como sea posible de la población que relevaste. ¿Sí? ¿Para qué querés eso? Para después tomar una decisión. ¿Una decisión en qué sentido? Y en el sentido comercial nos interesa a nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué canal vamos a comunicar nuestro producto? ¿Qué rango de precios está dispuesto a pagar ese segmento de mercado que identificamos? Porque a lo mejor en la hipótesis lo que sucedió fue que nosotros como socios apuntábamos a mercados distintos, y los resultados de la encuesta nos dan que hay un segmento de mercado que, no sé, ni mi socio ni yo habíamos identificado que valora nuestra propuesta. ¿Sí? Entonces, para eso hacemos este tipo de cosas. Para que al final nuestra propuesta comercial, nuestra comunicación, nos cueste menos. Y costar menos no tiene que ver exclusivamente con dinero, sino con todo lo que significa esfuerzo. ¿Sí? O sea, no empapelar toda la ciudad, no ensuciarla toda, no gastar un montón de dinero, no usar mucho tiempo, no usar todos los medios. O sea, quizá el público que puede absorber o recibir nuestro producto no sea el público, qué sé yo, que escucha radios. Entonces desperdiciaríamos un montón de tiempo y dinero poniendo publicidad, pensando y desarrollando y poniendo publicidad en el aire, en la radio, cuando el público nuestro no es el de la radio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa es un poco la idea de que hagamos una investigación de mercado y sepamos un poco más fielmente qué es lo que le pasa al mercado con respecto al producto que nosotros tenemos en mente o que estamos por lanzar. En esto de la definición del problema, también pensemos cuál es la finalidad de ese producto o de esa marca. Más allá que habitualmente vamos a pensar que es ganar dinero, y está muy bien, también podemos pensar que puede ser una marca que no esté en la zona, que quiera estar ahora, que quiera reconocimiento, por lo menos en una primera etapa, ¿no? Quizá después mande a hacer otra encuesta para ver, bueno,
cómo se puede ganar volumen una vez que ya tiene algo que le llaman market share, o sea, esa participación de mercado. En un principio probablemente no tengas nada de participación de mercado y lo que querés es que te conozcan. Entonces, ¿qué acciones podés hacer para que te conozcan? Primero encuestar para ver el diagnóstico, ¿no? ¿Quién te conoce? ¿Quién no? ¿Por qué te conocen? ¿Con qué productos te relacionan? ¿Sí? Hay un montón de marcas que tienen que ver con, o las asociamos con alguna línea de productos y no con otras. Es más, con algunas líneas de productos nos parecen súper buenas, súper interesantes y con otras no nos parecen importantes. ¿Sí? Entonces, analizar toda esa información, el rango de edad y el comportamiento de las personas, ¿no? El comportamiento de esa sociedad relevada, qué sé yo, sal a comer afuera, mira, cuánta cosa podés hacer hoy para ver cómo está la gente. Si vos prestás servicios profesionales, quizás no te convenga hacer una encuesta a cualquier persona, sino a organizaciones. Entonces, quizás te conviene directamente tener un acercamiento a un lugar que junte organizaciones, por ejemplo, la Cámara de Comercio, y vos prestar tu servicio ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Algún tipo de alianza donde le digas a la Cámara de Comercio, che, me habilitan el parón o los contactos de sus socios? Yo quiero hacer una encuesta. ¿Qué encuesta? Esta. Sobre esto, esto y esto, porque presto este tipo de servicios y quiero saber si le interesa. Bueno, fíjate cómo ya segmentás bastante el mercado, porque no es cualquier parte de la sociedad, son empresas solamente. ¿Sí? Entonces ya va a ser mucho más eficaz tu encuesta. Gracias a que hubo una cámara que los tiene asociados y los tiene todos eh, ya listos para una actividad determinada que nos interesa saber cuál es el impacto de nuestra posibilidad de producción. Dice Micaela, claro, hay que tener bien en claro cuál es nuestro cliente ideal, saber en qué medio se mueve. Claro, nosotros tenemos que llegar a ese lugar donde está para llegar con nuestra comunicación, para hacer eficaz nuestra comunicación, ¿no? Entonces, porque si intentamos poner nuestro producto para todo el mundo, va a ser muy costoso. Y como decía hace un ratito, lo costoso tenía que ver con la cantidad de recursos, no solamente dinero, ¿no? Muchos recursos disponibles para que llegue a todo el mundo. Ese tipo de estrategias, o sea, para multisegmento, tiene que, no sé, tiene que ver para marcas como Coca-Cola, ponele, ¿no? Que quiere abarcar a toda la familia, y comercios y no comercios, y personas físicas y personas, ¿no? Entonces ellos sí pueden erogar una serie de recursos para comunicar por todas las vías posibles, porque sí tratan de identificar a todos los mercados o a muchos mercados, ¿sí? Pero después, según lo que te dediques, quizás no te sirve todo ese mercado y va a ser mucho esfuerzo. Recordemos cuando veíamos algo de economía, costo-beneficio, por ahí vamos a hacer mucho, mucho esfuerzo, mucho costo, y el beneficio va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque no fuimos eficaces en la comunicación, ¿sí? Así como decía Micaela. Si sabemos dónde está nuestro cliente, ahí tenemos que ir para comunicarle nuestra propuesta. Ahí donde, a través de qué canal, a través de qué medio, de qué forma llegar a ese cliente, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que realmente reconoce, absorbe, se siente atraído? Entonces, estar ahí donde está nuestro cliente target, dijimos, no solamente segmento, sino aquella parte que identificamos como más rentable. ¿Está bien? Bueno, más o menos hasta ahí se entiende de qué se trata esto de la investigación de mercado, por lo menos este esquemita que tenemos acá. Pensarlo como etapa, pensarlo como un proceso, ¿sí? Bien, buenísimo. Entonces esto, hasta ahí podemos estar.